tengo una sola playera con su rostro. Sus pinturas me parecen sobrevaloradas y la considero la primera whitexican de la historia. Y aún así, tengo que reconocer que Frida Kahlo fue una mujer profundamente contradictoria, ferozmente emocional y trágicamente impulsiva. Frida sobrevivió a sí misma como pudo, con pinceles, con tequila, con amor, con dependencia, con malas decisiones y también con mucha rabia. Fue una mujer que se negó a la lástima, que convirtió el dolor en una estética redituable, pero también fue una disidente del cuerpo normado, juego al arte de lo íntimo, de lo feo, de lo visceral. Y sí, no a todos nos gusta Frida Kahlo, pero es que hay demasiadas Fridas Kahlos, la pop, la vendida, la tatuada, la feminista, la comunista, la queer, la santa, la puta, la rota, la inmortal. A Frida la convirtieron en una playera, en una bolsa, en un llavero, en una metáfora. La colgaron en un Starbucks y la usaron con filtros de Instagram. Pero es que Frida fue una mujer que hizo de su cuerpo roto un territorio político. Nació en 1907, aunque siempre dijo que había nacido en 1910. Según quienes cuentan, no fue por vanidad, sino por ideología. Quería que su nacimiento coincidiera con la Revolución Mexicana. Creció en la Casa Azul de Coyoacán, entre bugambilias, libros y silencios. Su padre, Guillermo Kahlo, era fotógrafo de origen húngaro-alemán. Su madre, Matilde Calderón, una católica severa. Desde niña, Frida fue distinta, más libre, más curiosa, más feroz. A los 6 años enfermó de poliomielitis, lo que le dejó una pierna más delgada. Le decían Frida Pata de Palo. Ella se reía, pero nunca lo olvidó. A los 18 años tuvo un accidente de tranvía que literalmente le partió la vida en dos. Una barra de acero le atravesó la pelvis y la columna y quedó destrozada. Estuvo meses en cama, sangrando, sola. Su cuerpo nunca volvió a ser el mismo y sin embargo fue ahí donde nació su pintura. Le pusieron un espejo en el techo y entonces empezó a pintarse. Me pinto a mí misma porque soy a quien conozco mejor, dijo alguna vez. Aunque su obra ha sido celebrada como única, también ha recibido críticas durísimas, especialmente de ciertos sectores del mundo académico y artístico que consideran que su técnica era pobre, limitada y demasiado personal para alcanzar una verdadera trascendencia. De hecho, durante años Frida fue ignorada por los grandes museos y excluida de la narrativa oficial del arte mexicano, dominado por los muralistas masculinos y la épica revolucionaria. Algunos curadores han señalado que su obra es repetitiva, que se limita casi exclusivamente al autorretrato y que carece de innovación formal. André Breton la quiso convertir en ícono del surrealismo y ella lo rechazó. Pensaba que yo era surrealista, pero no lo soy. Nunca pinté mis sueños, pinté mi realidad. Frida no quería etiquetas, ni artísticas ni políticas. No era surrealista, no era mártir, no era santa. Pintaba porque le dolía. A mí me gustan sus pinturas, creo que fue el subconsciente. A mí no me gustan sus pinturas, pero viéndola a detalle, justo para escribir esto, abrí varias de sus pinturas mientras escribía y tengo que aceptar que es una obra visceral, que es una obra simbólica, incluso torpe a veces, pero profundamente honesta. Quizá es que Frida no buscó ser virtuosa, no quería el arte como adorno, sino como cuchillo. Frida no fue una pintora prolífica, además. Dejó poco menos de 150 obras, casi todas autorretratos. La columna rota representa a ella totalmente desnuda, con clavos en la piel y una columna jónica partida por la mitad. En unos cuantos piquetitos retrata un feminicidio y pone el dedo en la llaga de la violencia contra las mujeres. En Henry Ford Hospital muestra su aborto en Estados Unidos, la sangre, el feto, la máquina médica y el cuerpo de ella dolido, abierto y otra vez sola. Su obra no es decorativa, es ideológica, es sucia, es honesta. Nunca pintó lo que debía, sino lo que le ardía. Para ella lo personal siempre fue político. El dolor era político, el aborto, el deseo, el cuerpo mutilado, todo era político. Su obra fue un manifiesto, aunque ella nunca firmara uno. En 1928 conoció a Diego Rivera. Él ya era famoso, ella tenía 21 años. Lo admiraba desde niña, le llevó sus cuadros, o sea, los que ella pintaba, y él quedó fascinado con esa mujer chiquita, cejona, con voz de trueno y palabras exactas. Se casaron un año después y comenzó la novela. Lo amó hasta el punto del autoengaño.
Se engañaron, se gritaron, se separaron, volvieron. Él la traicionó con muchas, incluso con su hermana Cristina. Ella lo traicionó con muchos, con hombres y mujeres. La vida con Diego era contradictoria, lo amaba y lo odiaba, lo necesitaba y lo maldecía, pero nunca lo negó. He sufrido 2 grandes accidentes en mi vida. Uno fue el tranvía y el otro fue Diego. Diego fue el peor. Le permitió todo. Lo cuidó cuando estaba enfermo y lo lloró como si él no lo hubiera destruido. Juntos fueron amor y guerra. Yo he sido muy dura al criticar la relación, pero no por ella, sino por quienes la tomaron como un estandarte del amor y el feminismo, cuando era más una dependencia afectiva, tóxica, martirizante y de la entrega absoluta. Pero es que una no se enamora para ser ejemplo de nadie, y Frida simplemente se enamoró. Usó drogas y alcohol como paliativo para su dolor y como escape emocional. La morfina, el mezcal, el opio. Hay testimonios de amigos y médicos que relatan episodios de autodestrucción, de rabia, de autolesión. Su salud mental era muy frágil, tenía episodios de depresión profunda, se aislaba, se peleaba con sus amistades, pero es que Frida fue una mujer que no supo ser moderada, ni en el arte, ni en el dolor, ni en el amor. Mientras ella pintaba el cuerpo como territorio y el amor como guerra, México vivía un siglo de transformaciones profundas. Calles recién pavimentadas, la reconstrucción post-revolucionaria, el cardenismo, la expropiación petrolera, los refugiados españoles, los ecos de la guerra civil, el muralismo como instrumento del Estado. El arte se volvió una herramienta educativa y política. Los artistas eran figuras públicas. Rivera, Siqueiros, Orozco eran celebridades, pero Frida no. A ella la consideraban la esposa excéntrica de Diego, la que pintaba cosas muy personales. Imagínense lo que tuvo que vivir también ella alrededor de ese contexto. Fue después de su muerte cuando se le reconoció como madre del arte chicano, del feminismo decolonial, de la resistencia queer, de la disidencia del cuerpo enfermo. Mientras vivió, fue vista como una rareza, como una provocación, una mujer demasiado intensa. Los que hoy le aplauden antes le juzgaban. Su casa de Coyoacán era refugio de artistas militantes, exiliados, médicos y perros. La cocina olía a mole y a comunismo. La cama olía a marihuana y a tristeza. En ese México en el que el PRI apenas se estaba formando bajo las siglas del PNR y el cardenismo sembraba una idea de justicia social, el comunismo era mucho más que una ideología, era como una trinchera, una promesa, un acto de rebelión en un país que presumía su revolución, pero donde la mayoría seguía sin tierra, sin educación y sin pan. Frida se dijo comunista, aunque vivía en una casa con jardín, cocinera, chofer y enfermera privada, aunque vendía sus cuadros en dólares a coleccionistas gringos. Un año antes de conocer a Diego, en 1927, Frida ya habría ingresado formalmente al Partido Comunista Mexicano, que por entonces eso era ilegal y operaba en la semiclandestinidad. Era la única mujer en su célula. Llevaba un rebozo rojo y pintaba carteles para marchas. Se reunía en casas de seguridad, leía a Marx y a Lenin y creía, como muchos jóvenes, que la revolución podía salvarlo todo. Por supuesto, nunca fue una marxista ortodoxa. No hablaba de materialismo histórico, pero entendía el dolor social, lo sentía porque ella también sufría y para Frida el sufrimiento era lo que nos igualaba. Una de las historias más conocidas y quizá más polémicas de su vida política fue la llegada de León Trotsky a su casa en Coyoacán. Trotsky, líder exiliado de la Revolución Soviética, enemigo directo de Stalin, fue recibido por Frida y por Diego en 1937 tras haber sido expulsado de Noruega. Llegó con su esposa Natalia y vivieron durante 2 años en la Casa Azul bajo la protección del gobierno cardenista. Era un acto político peligroso. Stalin ya había mandado matar a sus opositores en otros países, pero es que en la intimidad Frida también fue tan política como en su arte. Ella estaba fascinada con la figura del viejo revolucionario y por supuesto que tuvo su breve affair con él, lo cual escandalizó tanto al círculo comunista como al propio Diego. Trotsky le escribía cartas en inglés para evitar la mirada de Natalia. Frida le regaló uno de sus cuadros, autorretrato dedicado a León Trotsky, donde aparece con el manifiesto comunista en las manos, sonriente y casi ingenua. O sea, ella no. Cuando el clima político cambió, Frida rompió con Trotsky y volvió a alabar a Stalin, lo cual también fue muy criticado. En una de sus últimas entradas en su diario, Frida escribió: amo a Stalin, amo a los trabajadores del mundo, odio a los burgueses, odio la buena vida y a los capitalistas. Lo escribió desde su cama con una pierna amputada, pero en su casa de Coyoacán, rodeada de sirvientes y de cuidadores.
David Alfaro Siqueiros, de quien pronto hablaremos en este episodio, en este programa, la consideraba una burguesa disfrazada de revolucionaria. A Frida también se le relacionó con Tina Modotti, la fotógrafa activista comunista italiana exiliada en México, quien fue una figura clave en el círculo político y artístico de la época. Pablo Neruda, André Breton, Jean-Paul Sartre y otros intelectuales de izquierda visitaron la Casa Azul en distintos momentos. Frida conversaba con ellos en francés, en español, en inglés, y todas las ideas se mezclaban con la poesía, con la protesta y con el mezcal. En 1953 le hacen su primera exposición individual en México. Frida llegó en ambulancia, la subieron con todo y cama, la acomodaron en el centro de la galería y ella brindó con tequila, se rió, lloró, cantó, porque le dolía todo, pero aún estaba viva. En sus últimos años, cuando ya no podía pintar ni caminar, Frida siguió yendo a las marchas en camilla, se retrataba con el puño en alto, leía propaganda soviética. Su cuerpo roto era también un reflejo social, era una consecuencia, una resistencia. El arte y la revolución tienen que venir de las entrañas, escribió en su diario. Lo demás solo es mentira. Frida murió el 13 de julio de 1954, oficialmente de una embolia pulmonar, extraoficialmente de un me cansé. En su funeral pusieron la bandera del Partido Comunista sobre su ataúd, algo que enfureció al gobierno en turno. Pero antes de cremarla, su cuerpo ardió con el puño izquierdo alzado, una imagen literaria brutal. Frida se fue ardiendo con el puño levantado. En sus últimos días pidió que le sentaran a Diego a un lado de ella en el hospital. Lo miró con ternura, porque al final no hay revolución que se salve de la fragilidad de una mujer enamorada. Diego murió 3 años después. Frida no fue ejemplar, se equivocó, se contradijo, se dejó llevar, no fue valiente siempre, no fue justa con todos, no fue constante, incluso quizá no fue congruente, pero fue sincera con ella misma hasta el final. En su diario encontrado años después de su muerte, la última página dice: espero alegre la salida y espero no volver jamás. Pobre Frida, que volvió en forma de tazos, tazas, bolsas, camisas, cuadros, pinturas y tal. Pero al final de cuentas eso no es culpa de Frida, esa fue Frida Kahlo.